Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Cuando el Señor le dé la oportunidad de ver este video, gracias al Señor, porque podemos transmitir la palabra de Dios por este medio, por este canal. Y gracias al Señor que es una grandísima oportunidad de extender el reino de los cielos a todo el mundo. Porque pues, realmente eh, estos medios electrónicos, virtuales, de plataformas, de canales, nos ayudan y es de gran herramienta para la extensión del reino de los cielos. Ya inclusive podemos nosotros ahorrarnos tiempo, viajes, ahorrarnos inclusive recursos para transmitir las escrituras. Y es lo que hemos hecho durante aproximadamente un año en este canal. Gracias al Señor por esto, porque nos ha permitido por un año transmitir su palabra, transmitir la palabra de Dios por este medio. Sigue presente el COVID, sigue presente este virus que la humanidad combate contra ella o contra esto, y pues realmente no podemos nosotros como creyentes en las escrituras apartarnos de la idea de que el Dios todopoderoso, santo y justo y también amoroso ha permitido esta pandemia para muchas lecciones, lecciones no solamente del reino de los cielos, sino de la vida misma, que la vida misma tiene que ver con el reino de los cielos. Es inevitable eso. Los que creemos en el Evangelio, en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el reino de los cielos y la vida se integran. No es algo apartado, no es algo que está en las nubes, no es algo abstracto. Realmente el Señor brindó unas características específicas del reino de los cielos en forma directa, pero sobre todo en forma de parábolas, en forma de parábolas. Y los encontramos en los evangelios. Y hoy vamos a mirar por un instante el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Marcos en el capítulo 5, donde el Señor atraviesa el mar, en alguna parte del mar de Galilea, en medio de una tempestad en la noche profunda. Allí, en esta tempestad, los discípulos de él lo despiertan, estando él dormido profundamente, y ellos, angustiados por la tempestad y porque la embarcación se hundía, le reclaman por qué está dormido si se está hundiendo la embarcación. Nuestro Señor Jesús, en una orden que le da a la mismísima creación, a los elementos, calma la tempestad con una frase: hágase bonanza, dice las Escrituras. Y así es como se calma todo. Los discípulos ya no temen a la tempestad, sino que temen entonces al Maestro. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Preguntan, que aún la tempestad, las aguas, los vientos le hacen caso. Es algo sobrenatural. Y son esas señales de la Biblia, señales de Dios, que nos muestran que Jesús sí es el Hijo de Dios. Entonces, lo que sucede cuando pasa en el mar es algo interesante. Voy a resumirlo porque tiene que ver con la lección de hoy. Habitaban algunos endemoniados, sobre todo uno de ellos lo ataca, o tiene el propósito de atacarlo, llega a sus pies y allí hay un diálogo entre el endemoniado y Jesús, y en resumen, el Señor Jesús lo libera de la cantidad de demonios que había en su propia vida, en su propio cuerpo, en una posesión que llamamos, o que llama así la Biblia. Este endemoniado, entonces, que hacía antes mucho daño a la comunidad, gritaba, se laceraba, hería a la gente, insultaba, estaba, digamos, desnudo, vivía entre las rocas que estaban siendo usadas para tumbas, eh, pues tenía muy amargada a la región, a la zona. Pero entendamos que esta zona, y esto es muy importante, esta zona está al otro lado del mar de Galilea y pertenece a un grupo de ciudades
que generalmente se llaman Decápolis, 10 ciudades. Así era como se llegaba a esas 10 ciudades, o más bien era uno de los caminos para llegar a esas 10 ciudades, atravesando el mar. ¿Y qué sucede? ¿Por qué relaciono esto con el que estaba endemoniado? Porque la lección de hoy es muy hermosa, muy bonita, y vamos a darnos cuenta cómo es que la comunidad, al ver que el hombre ya es liberado, pero también al ver que los cerdos que estaban por ahí en un hato perecen ahogados, tratan al Señor Jesús de una manera muy particular. Realmente es una radiografía del ser humano, lo que vamos a ver hoy también. Pero sin más introducción, vamos al texto. Dice el versículo 13 de Marcos, y voy a permitirme leer hasta el versículo 20. Que el Señor bendiga su palabra. Dice así: y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, los demonios, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por el cuidado que has tenido y esta gran misericordia al permitirnos leer tu palabra, al permitirnos acercarnos a las Escrituras y saber, Señor, que te hallamos. Te hallamos no solamente en tu Espíritu, sino te hallamos también, Señor, en las lecciones del reino de los cielos, en lo que trasciende de tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra también es vida. Gracias, Señor, por tu gracia. Nos identificamos plenamente con este testimonio del que había estado poseído por Satanás y tú liberándolo. Así estábamos nosotros, en cautividad de conocimiento y corazón, sin entendimiento, en ignorancia, pero sobre todo en pecado, alejado de ti, muy alejados de ti. Gracias, Señor, por tu gracia, en Cristo Jesús. Amén. Es evidente que aquí pasó algo sobrenatural. Muchos pueden entrar a negar lo que ha acontecido. Muchos pueden decir que el hombre era un enfermo mental. Probablemente también es posible, pero por causa específicamente de una posesión que en varias partes de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, se menciona. Sin embargo, más que la presencia satánica en el personaje, tenemos que mirar más es la presencia de Cristo en el personaje o en la narración bíblica. Porque de una forma u otra, el mundo y las condiciones que pone Satanás de vida hace que el ser humano se aleje del Señor. De una manera u otra, estamos alejados del Señor. Como yo les decía en el preámbulo, el Señor atraviesa el mar a la medianoche en medio de una tormenta para aleccionar también a sus discípulos en dependencia y fe. Porque el reclamo que les hace el Señor Jesús en ese momento es: ustedes todavía no tienen fe, no tienen confianza.
Pero lo interesante es que cuando llega allá, el provecho que saca de tanto viaje tan tormentoso es que va solamente por una razón. Y voy a ser muy preciso. Va al otro lado para convertir a una sola persona. Una. No atravesó el mar para encontrarse con todas las 10 ciudades del otro lado de la ribera del mar, para amontonar gente o que las personas se congregaran como en ciudades de Galilea y algunas de Judea en su momento que lo escuchaban, o como en las sinagogas. No, él fue a buscar una sola persona que vivía entre las cuevas sepulcrales, entre los sepulcros. Y esa persona, socialmente hablando, era la más rechazada de la región, por sus características, por lo que manifestaba, por el flagelo que vivía. Era una discriminación obvia, que pues es hasta normal y natural. Si fuera el siglo XXI pasaría idénticamente lo mismo. Pero lo que el Señor, o mejor, lo que el hombre rechaza, el Señor no lo rechaza. Primera lección. Los estándares del ser humano, sin la Biblia, sino socialmente hablando o mundanalmente hablando, tienen que ver con grupos sociales, grupos económicos, con figuración deportiva, o tiene que ver con alguna moda, con que tiene que hacerse a un grupo. Esto pasa en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adultez. El ser humano quiere ser parte de un grupo, y para ser parte de ese grupo tiene que encontrar el común. Pues el tema aquí es que no había común en un hombre endemoniado, pues tal vez otros endemoniados. Y el rechazo era evidente. Estamos hablando de un caso extremo, pero así no lo fuera, así tú no estés en una condición tan extrema de discriminación o de apartamiento, el Señor sí te conoce perfectamente. Él sabía a lo que iba. No fue una sorpresa. Él sabía a lo que iba. Interesante que inclusive los demonios hacen un diálogo con él y él los reprende fuertemente. Les permite que se vayan a un hato de cerdos que después se despeñan y mueren ahogados. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a mirar algo que se evidencia inclusive en los nuevos creyentes, más que todo, pero también en la vida cristiana común, en el creyente que va creciendo en el carácter de Cristo, en las Escrituras, en el reino de los cielos. Y es la capacidad que tiene de divulgar el reino de los cielos, expresar el reino de los cielos a toda costa, tenga el precio que tenga. Entonces, aquí vamos a mirar, obviamente, que algo pasa con esa sociedad que se encuentra allí, en este sector. Vienen a Jesús las personas que están allá, vienen a Jesús y observan al que había sido atormentado del demonio, ya no lo está, y que había tenido la legión, o sea, la posesión de tantos demonios, sentado, tranquilo, vestido porque siempre estaba desnudo, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es muy importante esto, muy importante. Voy a retrocederme un instante. Inclusive, aquí está el texto en el mismo Evangelio de Marcos, en el versículo 35, que el Señor les dice a los discípulos que pasen entonces el mar en la noche. Empieza el viento, empieza la barca a anegarse de agua,
Y el Señor estaba en la popa, versículo 38, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, dice otro evangelista, que con agresión, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose él, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza, tranquilidad. Se devuelve a ellos en la mirada y les dice: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos un escenario de miedo, ya no por la tormenta, sino por lo que hace Jesús. Trasladémoslo al endemoniado. Vemos un escenario de miedo, ya no por el endemoniado, sino por lo que hace Jesús. Estamos frente a narraciones bíblicas con características humanas, normales y naturales, cuando no se quiere reconocer el poder de Dios. Y por el contrario, se tienta el poder de Dios. Por un lado, lo maltratan, lo sacuden: despiértese que nos ahogamos. Y por el otro lado, entonces, estamos viendo a una comunidad que estaba siendo atormentada por un hombre endemoniado, pero ahora no tienen miedo de ese hombre, tienen miedo de quién lo liberó. Y eso son reacciones humanas. Y les digo, naturales. Porque cuando no se conoce a Dios, pero se quiere tentar a Dios o se quiere ofender a Dios, el ser humano debe temblar de miedo. ¿Por qué razón? Porque Él no solamente es justo y santo, sino en sus atributos es poderoso. Y Él puede calmar una tempestad con solo su deseo, como puede liberar a un endemoniado. ¿Por qué hace esto? En ambos escenarios hay un milagro, hay una señal, hay una evidencia. ¿Pero por qué lo hace? Para confirmar que Él viene a representar el reino de los cielos y que están frente al mismísimo Hijo de Dios, Mesías, para que nos postremos ante Él y clamemos el perdón por nuestro pecado y tengamos una relación con Él, una relación que nos lleva al cielo, y vivamos en una vida esforzada pareciéndonos al carácter de Él y a lo que Él ha dispuesto como una vida justa y santa que da testimonio del reino de los cielos. Y cuando el Señor llega a una vida, no solamente llega a una vida, llega a una familia, y a una familia, un grupo de familias, a una comunidad. La comunidad vive en una región, en una zona, y eso trae unos cambios impresionantes, no solamente en cuanto a la trascendencia del reino de los cielos, sino también en cuanto a la vida misma. Vidas más sanas, saludables, vidas con correctivos bíblicos llenos de amor, porque no dejamos de equivocarnos y de fallar y de estar nosotros esforzándonos para no pecar. Es una vida que tenemos, pero hay unos cambios de mentalidad, cambios de estándares. Lo que antes era importante ya no lo es, porque es más importante la relación que tengo con Cristo en primer lugar, y de ahí se desligan toda la serie de relaciones que tenemos, todos los valores, todos los estándares, todo lo que yo hago se desprende de mi relación con Cristo. Pongámoslo en contexto bíblico. ¿A qué se dedicaba el endemoniado? ¿A maltratar a la gente? ¿A decir barbaridades? ¿A ofenderlos? ¿A agredirlos? Su día a día no tenía esperanza, no se salía de ese marco. Un marco rutinario,
modorro, donde no había cambio, donde no había novedad de vida. Y cuando llegan los de la zona y lo ven diferente, tienen miedo. O sea, no tienen miedo de todo lo que pasó. Ahora tienen miedo de este hombre sano. No, tienen miedo de Jesús, de que fue el que hizo esto, porque fueron y lo divulgaron. Miren, el ser humano, así esté, ahogándose en el mar más profundo, se le tira un flotador para que se salve, y muchas veces el ser humano mira el color del flotador y piensa si lo usa o no lo usa. Porque el ser humano es vanidoso e idólatra, natural. Así venimos del vientre de nuestra madre. Y cuestiona todas las señales y evidencias de Dios, e inclusive hasta desviando el origen de ellas, para no reconocer la autoría de las bendiciones en Dios mismo. Si tienes algo de prosperidad económica es porque yo trabajo muy duro, dice la persona, yo soy muy esforzado, soy muy inteligente, hago unos negocios tremendos, nadie es más inteligente que yo, soy muy competitivo. Realmente el ser humano siempre está compitiendo con Dios, porque si Dios no hubiera querido, esa persona no tiene ninguna bendición. Así de sencillo. Lo sorprendente, y me sorprende y me emociona mucho este texto, es que el Señor Jesús pasa por una sola persona. Una. Y la convierte. La convierte. Lo interesante es el rechazo de los demás. Y entonces vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y también le contaron lo de los cerdos. O sea, contaron dos experiencias: la liberación, el exorcismo del hombre endemoniado y la muerte de los 2000 cerdos. Entonces, los habitantes de la región se ven frente a dos partes de la realidad. La muerte de unos cerdos, que obviamente hay pérdida económica ahí, pero también que un hombre que asolaba la región ha sido liberado. Ellos ponen en una balanza y dicen, ¿dónde tenemos más ganancia? ¿Dónde tenemos más pérdida? Y adivinen qué, se refleja el carácter del ser humano. Dicen, perdimos los marranos, entonces vete Jesús, vete. Aunque hayas liberado a ese hombre, vete. Ni nos interesaba. No nos importa, así. Hubiéramos preferido seguir con el loco gritando y con el loco agrediendo y maltratando y todo, que perder los 2000 cerdos. Así que vete, vete, vete Jesús, vete. O sea, el Señor llega a liberar y las personas de esa región le dicen, no, no queremos, váyase. ¿Qué sucedería en este caso? Si ellos aceptaban a Jesús, tendrían que aceptar que inclusive, por tradición, ellos no podían estar criando cerdos. Pero eso es un pie de página que sale en este momento. Pero tendrían que rendirle cuentas a un Señor que los libera y que viene con un mensaje nuevo. Vuelvo y digo, las personas pueden que estén muriéndose en su tradición, pero al venir un mensaje nuevo de salvación, prefieren seguir aferrados a su tradición, así los lleva al infierno, que mirar la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque se tienen que someter a esa palabra y tienen que dar evidencias de que se someten a Cristo.
Entonces las personas dicen, prefiero seguir igual. Así que vete. No nos importa. No nos importa lo que hables, tampoco nos importa lo que hiciste. Pero era algo que necesitaba la zona, liberarlos de estos endemoniados. Porque un evangelista menciona que son varios, pero sobre todo hay uno, como el líder, que es este, y dice, no, 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 preferimos seguir viviendo igual. Ahí estamos nosotros reflejados, en este mensaje. A ver, pongámoslo en otro ejemplo, bíblico. Pilato dice, aquí tienen a Jesús y aquí tienen a Barrabás. ¿A cuál libero? Y las personas gritan Barrabás, Barrabás, Barrabás. Reconocido delincuente, malhechor. Obviamente no solamente por la sociedad, sino por la misma guardia romana, llamémoslo así. Y aquí está Jesús, ya maltratado, en un juicio injusto. Y la gente dice que no tengamos nada que ver con ese Jesús. Crucifíquelo, crucifíquelo. Estamos en lo mismo. El ser humano, cuando recibe el mensaje del reino de los cielos, siempre va a hacer eso. Va a poner una balanza que va a perder de él mismo. Y no está dispuesto a perder nada. Lo interesante es que cuando Jesús habla del reino de los cielos, dice, es necesario que pierdas la vida para ganarla. Y todos aquellos que hemos creído en Jesús, hemos perdido la vida para ganarla de nuevo, que es la vida eterna, la vida nueva que el Señor nos da. Eso pasó con el endemoniado, el ex endemoniado. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, dice el 17, el 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. O sea, ya va el Señor Jesús de vuelta con sus discípulos. Pero aunque es rechazado por las personas, deja un mensajero. Qué misericordia de Dios y qué gracia de Dios, que aún en el mismísimo rechazo, el Señor no deja sin mensaje del reino de los cielos. Mas Jesús no se lo permitió al ex endemoniado, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No sé responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre sin ir a su casa? ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre sin estar con su familia? No lo sabemos. Pero, a mi juicio, se convierte en el primer apóstol no oficial. El primer apóstol no oficial enviado por Jesús a testificar del reino de los cielos. Es un caso único en todo el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Es un caso único. Esto tiene que ver con los mensajeros del Señor que son oficialmente enviados por Él y después con la capacitación y la presencia del Santo Espíritu de Dios se convierten en apóstoles y así ellos promueven el reino de Dios y forman la iglesia. Pero aquí vemos a un hombre que mucho tiempo antes de que se formalizara el grupo apostólico para ser enviados, el Señor envía a este hombre como si fuera un apóstol y le dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No necesitó más sino el testimonio de lo que
experimentó, vaya y lo cuenta. No dejes de contarlo. Nada sacas con que vayas conmigo. De una vez hazlo. ¿Y a dónde fue a hacerlo? No solamente se fue a la casa, que es algo prioritario. Llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios a la casa, es algo prioritario, es algo que siempre tenemos que hacer. Llevar el mensaje del reino de los cielos a la familia es algo prioritario. Al entorno, a los amigos, compañeros, familiares, grupos de trabajo, grupos de estudio. Identificarnos con Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que Él ha transformado. Estamos en un mundo desordenado completamente, que surgen grupos emergentes por todos lados, cada uno con su causa, y cada uno reclamando sus derechos constitucionales o delante de la humanidad, los derechos de representar sus propias ideas. Pues nosotros no somos un grupo emergente. Nosotros somos la iglesia. Y no es que estemos predicando la iglesia local, estamos predicando a Cristo, al Cristo de nuestra iglesia, al Cristo que te salvó y que te relaciona con el reino de los cielos. ¿Cómo es que estás expresando el reino de los cielos en tu vida? Me entristece los cristianos tristes cristianos, porque creo que mucho de lo que sucede con la tristeza o la melancolía en el cristianismo, o con la falta de claridad en el testimonio que damos, es que no reconocemos de qué nos liberó el Señor. ¿De qué nos liberó el Señor? Pero lo que mínimo que pide es, ve y cuenta a los demás de qué te liberé. Si tú dices, pues de nada, yo no me siento pecador que me haya perdonado de pecados graves o mejor dicho, sí, equivocaciones, defectos, pues no vas a tener de qué decir porque Cristo no está en tu vida. Ni siquiera lo experimentas. Estamos viendo un caso real de conversión. ¿Y saben qué hizo este hombre? No solamente se fue a su casa, se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos los que lo escuchaban se maravillaban. No solamente se quedó en el límite de su casa, sino que entendió que su casa es esa región y empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Este es el primer caso de un predicador del reino de los cielos antes de la muerte y de la resurrección de Cristo. Oficialmente hablando, el Señor lo envió a que predicara del reino de los cielos, antes que el grupo grueso apostólico, inclusive, obviamente, mucho antes que el mismo apóstol Pablo. Tú no necesitas más que decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si no tienes más parlamento, si no sabes mucha Biblia, ojalá la supieras para poder enriquecer tu testimonio con evidencia bíblica de cómo el Señor ha hecho milagros en tu vida, ha hecho cambios y te ha convertido de las tinieblas a la luz y te ha transformado completamente. Gracias al Señor por su palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga. Gracias.